Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a una clase más de epidemiología clínica. En el día de hoy les traigo un trabajo que se llama la Guía de Trabajo Independiente, en el cual abordamos el módulo número 4, que es el diseño epidemiológico de investigación. Y para acompañarme en el día de hoy traigo a mis compañeros que son Tilafa Costa, Sergio Restrepo, Ana Ballesteros, Julián Echenique, Kelly Hoyos, Milley Burgos, José Mundo, Natalia Gil, Sergio Colón, Brian Acevedo, Antonio Pérez, su humilde presentador, y vamos al lío. Bueno, muchachos, buenos días. En este día, pues, vamos a hablarles sobre lo que son los diseños epidemiológicos de investigación, en la cual consta de 6 propuestas y pues yo me voy a encargar de lo que es hablar de esta primera propuesta como tal. Entonces empezamos, pues, obviamente por lo que es el tipo de estudio, que va a ser descriptivo, cuantitativo, transversal y multinumérico. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es recolectar unos datos para así llegar a una estimación de qué variables o qué tanto se presenta la enfermedad con respecto, pues, a las mismas variables a tener en cuenta en este estudio, como se hablará más adelante. Entonces, en el tipo de estudio acá, en el título del estudio, perdón, va a ser lo que es la caracterización clínica y epidemiológica de los pacientes con una infección del tracto urinario en el Hospital San Jerónimo de Montería, Córdoba, en el año, pues, 2020, en este que está en curso. ¿Qué queremos hacer aquí? Pues en la parte de la pregunta problemas, ¿qué queremos hacer o a qué queremos llegar con este estudio? Pues ver cuáles son las características epidemiológicas, microbiológicas y clínicas del paciente con diagnóstico de esta infección. Es decir, vamos a ver qué influye para que se presente esta enfermedad, es decir, qué predispone a que se dé la infección del tracto urinario, tanto sea pues ajena al paciente o que sea pues del mismo, es decir, alguna enfermedad de base, lo que sería la raza, el sexo, la edad, toda esta parte debe influir o se quiere llegar a constatar si es que esto llega a influir realmente en el padecimiento, pues, de esta infección. Como objetivo general, pues ya lo dije, igualmente, describir toda esta parte de los factores de riesgo y qué microorganismos se presentan con una mayor frecuencia en estas infecciones. Entonces, la población diana aquí va a ser todos aquellos pacientes que ingresaron al Hospital San Jerónimo por una infección de tracto urinario, o más bien que fueron diagnosticados con esta infección de vías urinarias, ¿cierto? Entonces, el tamaño de esta muestra va a ser de la totalidad de los pacientes que ingresaron por el diagnóstico de este trastorno urinario en lo que es el periodo de estudio, que va a ser el año 2020, es decir, el que está en curso. Para la parte del tipo de muestreo, pues como tal no se realizó, ¿cierto? No se tuvieron en cuenta variables de exclusión para, pues, tener una parte específica de esta población, ¿cierto? Porque aquí nos interesa saber es todo aquello que esté relacionado o que todo aquello que vaya a influir en la afección, pues, en cuestión. Y tenemos las variables de interés, ¿cierto? Que sí son prioritarias tenerlas en cuenta, que van a ser tanto cualitativas como cuantitativas, es decir, vamos a tener en cuenta las infecciones asociadas, ¿cierto? Alguna enfermedad asociada a esto, por decir, el padecimiento, que con qué frecuencia se presenta, pues, la disuria o el dolor suprapúbico, que es característico, obviamente, de la infección urinaria, pero no siempre se presenta. Algunos pacientes pasan como asintomáticos. Otro a tener muy en cuenta es lo que parte del cateterismo vesical, sea este temporal, sea este permanente, ¿cierto? O si sea para evacuar. ¿Por qué? Porque al ser un método invasivo, pues, al ser un método invasivo hay mayor posibilidad, en teoría, de que se presente esta afección o esta infección de las vías urinarias. Para recolectar estos datos, pues simplemente nos vamos a basar en lo que es la observación y la documentación, que aquí vamos a tener muy en cuenta lo que es la parte de la historia clínica y la ficha, anotar los datos, pues obviamente que se encuentren en esta historia en la ficha de recolección de datos. Es decir, aquí vamos a tener en cuenta el momento en el cual ellos ingresaron, en qué momento fueron diagnosticados, ¿cierto? El tipo de microorganismo y la clínica que llegó a presentar el paciente. Y como tal, en la tabla de consolidación de los resultados, pues vamos a ver con qué frecuencia lo que es el sondaje vesical se asocia a estas infecciones y variables, pues, absolutas y relativas, como ya se dijo, la edad, el sexo y toda esta parte. Y por último, en lo que son la parte de los posibles sesgos, aquí lo que vamos a realizar es un sesgo de información para
para evitar posibles datos erróneos o confusiones a la hora de interpretar los datos. Eso sería todo en la primera propuesta. Muchas gracias. Muy buenos días, mi grupo está compuesto por estudiante Julián Gaido Chenique y mi persona, Miguel Burgos Jiménez. Y el día de hoy les vamos a hablar acerca de nuestro estudio, el cual se basó en las infecciones urinarias en pacientes con estancias hospitalarias prolongadas en las entidades promotoras de salud de la ciudad de Montería, Córdoba. Bueno, nosotros les vamos a hablar acerca de la segunda propuesta, en la cual nuestro tipo de estudio fue un estudio descriptivo, cualitativo, transversal y multicéntrico. Nuestra pregunta problema planteó cuáles y cómo son las diversas infecciones urinarias en estos pacientes con estancias hospitalarias prolongadas en las entidades promotoras de salud de la ciudad de Montería, Córdoba. Como objetivo, tenemos describir las diversas infecciones urinarias en estos pacientes con estancias hospitalarias prolongadas en las entidades promotoras de salud de la ciudad de Montería, Córdoba. Bueno, nuestra población diana abarcó todos los pacientes con las estancias hospitalarias prolongadas mayores a 9 días en estas entidades promotoras de salud de la ciudad de Montería, dentro del cual los resultados arrojaron 250 casos actuales. Dentro del tamaño de la muestra tenemos que tomamos el 100% de la población, ya que esto da una mayor validez al trabajo futuro que vamos a realizar, por lo cual no se tuvo ningún tipo de muestreo. En cuanto a las variables estudiadas, todas son cualitativas y abarcan lo que son el género, el lugar, si es de una infección del tracto urinario superior o inferior, la presencia de fiebre o no, la presencia de obstrucción urinaria o no, y la identificación del agente causal, es decir, un microorganismo. En cuanto a la técnica para la recolección de la información, fueron la observación directa y la documentación de información. Y los instrumentos para la recolección de información, esto fue tomado de los documentos y registros prestados por las entidades promotoras de salud, las cuales fueron dispuestas en la página web de dichas entidades para el uso particular en este estudio. En cuanto a la tabla de resultados, tenemos que se dio un 80% en el sexo femenino de estas infecciones del tracto urinario, y en el sexo masculino un 20%. Se dio un 69% las infecciones en la vía urinaria inferior, que corresponde a la vejiga y a la uretra, y un 31% en la vía urinaria superior, que corresponde a los riñones y a los uréteres. Se dio en un 78% la presencia de fiebre y en un 22% que no. Se dio en un 88% la no existencia de una obstrucción urinaria y un 12% que sí. Y tenemos que el microorganismo común en estas infecciones es la Escherichia coli, una bacteria gram negativa, en un 82%, y el resto en un 18%. En cuanto a los posibles sesgos, en el momento de las técnicas de control y las técnicas de control de los mismos, tenemos que pudo haber sesgos en la información al momento de la recolección en los documentos prestados por las entidades, pero se tuvo un control de estos por el buen análisis de estos y una interpretación correcta de estos datos, y así como tal buscando evidencia positiva o negativa de los mismos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Natalia Gil Negrete, mi compañero se llama Sergio Colón y nuestro proyecto o trabajo es sobre un estudio de casos y controles que tiene como título los factores de riesgo para infección del tracto urinario recurrente que se dan en el servicio de pediatría del Hospital San Jerónimo Montería en un lapso de 2019 al 2020. Se genera una pregunta problema donde vamos a buscar cuáles son los factores del riesgo para esta infección en el servicio de pediatría pues, de este hospital en un periodo del 2019 al 2020. Este tiene como objetivo general identificar los factores de riesgo para esta infección en este servicio durante el mismo tiempo. Tomamos una población de ANA que consiste pues, en niños atendidos en el servicio de pediatría del Hospital San Jerónimo Montería entre el 2019 y el 2020. El tamaño de la muestra son 100 niños que están diagnosticados y este diagnóstico está confirmado para infección del tracto urinario.
Bueno, se consideró la inclusión de todas las unidades de estudio que conformaron esta población. En este caso fueron 100 casos. Respecto al número de controles, fueron 150 y estos tenían, pues, no presentaron ictus recurrente. El tipo de muestreo respecto a estos casos no se aplicó pues ningún tipo de muestreo debido a que se hizo un muestreo censal, pero para los controles pues sí fue probabilístico, siendo de forma aleatoria hasta que se complementó pues el tamaño requerido de la muestra. Vamos a encontrar variables de interés cuantitativas como la edad, ya que llevan un orden numérico, y cualitativas como pues son el sexo, el reflujo vesicouretral, las malformaciones renales y de vías urinarias y el ictus previo, que estas son cualitativas debido a que no llevan pues un orden numérico. Tenemos una unidad de análisis, acá vamos a encontrar pacientes pediátricos que presentan ictus. Entre estas variables está el reflujo vesicouretral y vamos a tener pues una definición operacional, que son pacientes que tienen ictus y tienen un diagnóstico que está consignado pues en su historia clínica, donde presentan reflujo vesicouretral, y nos va a dar un tipo de variable cualitativa pues como se lo había dicho anteriormente. Como venía diciendo mi compañera, tenemos lo que son unas variables cuantitativas y cualitativas, y entre las cualitativas tenemos lo que son las malformaciones renales y de las vías urinarias. Todo esto debe estar firmemente registrado en lo que es en la historia clínica del paciente. Lo que son también las infecciones de tracto urinario previas, también registradas en lo que es la historia clínica. Esta es otra variable de tipo cualitativa. La edad es la única variable que tenemos en el estudio de tipo cuantitativa. Esta vamos a tomar lo que esté indicado o registrado en lo que es la historia clínica. Y el sexo, al ser evidente, lo vamos a tomar preguntándole a la paciente o directamente de la historia clínica. Esta es otra variable de tipo cualitativo. La técnica de recolección de la información fue la documentación, o sea, nos fuimos a la documentación de lo que son las historias clínicas y recolectamos datos de ahí. Para recolectar los datos utilizamos lo que es una ficha para recolectar los datos, y todo esto lo fuimos poniendo en lo que son en Excel. La tabla de consolidación de resultados de las variables analizadas, vamos a tener que tenemos lo que son las variables que anteriormente dijimos, reflujo vesicouretral, si está presente o no, malformaciones renales, si están presentes o no, si tiene antecedentes de infecciones del tracto urinario, vamos a ver la edad para discriminar por edad, vamos a ver por sexo, y tenemos lo que es un intervalo de confianza del 95%, donde vamos a tener que va a ser significativamente estadístico con valores menores al 0.05. Vamos a tener sesgos o posibles sesgos en nuestro estudio, como son los sesgos de selección, al tener pacientes no ser lo suficientemente sintomáticos para que se presenten y hagan análisis en lo que es en el Hospital San Jerónimo, el servicio pediátrico. En la recolección de datos vamos a tener sesgos, posiblemente por errores en diagnósticos de historias clínicas que tengan registradas estos errores. Y vamos a tener como método de control de sesgo lo que es el emparejamiento, o sea, comparar lo que son persona a persona entre el grupo de lo que es el grupo de control y el grupo de casos. Buenas, el día de hoy les venimos a hablar acerca del cuarto punto, que es el tipo de corte prospectivo. Bueno, entonces para empezar tenemos que el título de nuestro estudio son factores a infecciones urinarias producidas por enterobacterias producidas por la beta-lactamasa en el Hospital San Jerónimo, que esto es un estudio de corte prospectivo. Entonces, como pregunta problema tenemos: ¿cuáles son los factores asociados a infecciones urinarias producidas por enterobacterias productoras de beta-lactamasa? Como objetivo general tenemos determinar factores de riesgo predisponentes a infecciones por microorganismos productores de beta-lactamasa.
una población diana que van a ser los pacientes ingresados que ya están diagnosticados con infecciones del tracto urinario al Hospital San Jerónimo en Montería. Entonces, tenemos el tamaño de la muestra incluida en la forma de calcular. Entonces, en este estudio de corte prospectivo es de pacientes mayores a 18 años ingresados al servicio de medicina interna del Hospital San Jerónimo de enero a noviembre del 2020. El corte está compuesto por 250 pacientes. Entonces, vamos a tener nuestro tipo de muestra. Entonces, se aplicó un muestreo por conveniencia, que es una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio, utilizado para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas que forman parte de esta muestra, que son las 250, el intervalo de tiempo dado, como tenemos que es de enero a noviembre. Ya aquí va a seguir mi compañera explicando. Bueno, en cuanto a lo que son las variables de interés, vamos a tener las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Entonces, nosotros los organizamos en lo que es este cuadro en el que están viendo allí. Entonces, vamos a tener principal las variables, la definición de la operación, que son las preguntas o los datos que vamos a tener en cuenta para determinar el tipo de variable. Entonces, vamos a tener los antecedentes. En los antecedentes, la operación va a ser si el paciente ha presentado una hospitalización, ya sea hace menos de 6 meses antes de ingresar a urgencia, ya sea por lo que son biopsias postráticas, cirugías ginecológicas u urología. Entonces, esta variable con respecto a lo que nos refiere al paciente, vamos a ver si son cualitativas y cuantitativas en este momento, porque va a decir sí o no es cualitativa. Entonces, también vamos a tener lo que son los antecedentes de infecciones por microorganismos productores de beta-lactamasa. Entonces, aquí vamos a medir si el paciente presentó o no presentó. Entonces, el uso de antibióticos recientemente, y también esto es una variable cuantitativa. También vamos a tener lo que son las infecciones de tracto urinario. Entonces, en las infecciones de tracto urinario frecuentes vamos a tener que si el paciente fue diagnosticado por estas infecciones o no fue diagnosticado por esto, y también se mide como una variable cualitativa. Vamos a tener la edad, que es una variable cuantitativa, en donde vamos a medir el número de años que el paciente va a tener en la historia clínica por la cual fue ingresado. Entonces, más adelante vamos a tener lo que es el sexo, que es una variable cualitativa donde vamos a mirar el género a través de la historia clínica, ya sea femenino o masculino. Entonces, también vamos a tener lo que son las técnicas para la recolección de la información. Entonces, estas técnicas son como unos análisis en donde el registro de ingreso o de ficha clínica del paciente. Entonces, durante el periodo de estudio, vamos a tener lo que son los instrumentos para la recolección de la información. Ahí vamos a utilizar el índice de comorbilidad de Charlotte. Entonces, este índice nos va a ayudar para hacer un sistema de esperanza paciente en 10 años, teniendo en cuenta o basándonos en la edad que el paciente presenta y la evolución de su enfermedad y la comorbilidad en esta. Entonces, también vamos a tener lo que es la tabla de consolidación de las respuestas de los resultados de las variables analizadas. Entonces, vamos a tener que las variables, los resultados de las variables y el análisis bivariado. Entonces, en la variable vamos a tener lo que son los antecedentes, como le dije, la hospitalización o no de este. En los antecedentes por infección vamos a tener si presentó o no presentó infecciones por microorganismos. Vamos a tener más adelante las infecciones de tracto urinario, que estos pacientes esperamos que tengan el 15% de estas infecciones o recurran a estas infecciones, la edad, que es el grupo etario, que es mayor a 18 años, el sexo, que es femenino o masculino, que esto lo vamos a tener en cuenta en lo que es la historia clínica. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? El análisis bivariado. ¿Por qué? Porque el valor menor a 0,5 con este estudio es significativo, porque nos dice que hay una unión entre las variables que fueron estudiadas, y esperamos que el resultado de este sea menor a 0,15. Esto no quiere decir que no hay una unión de las variables o un conjunto o algo que las agrupe entre ellas mismas.
Entonces, vamos a tener también los sesgos. Entonces, en los sesgos vamos a tener en cuenta los posibles sesgos, el momento y las técnicas de control del mismo. Vamos a tener los sesgos de mala clasificación, que estos van a ser los que van a ser antes del estudio, cuando vamos a escoger las personas que van a ser parte del estudio. Entonces, también vamos a tener los sesgos que son de pérdida del seguimiento, que es durante el estudio, que son aquellos pacientes que están dentro del estudio y tienen desarrollada la enfermedad, pero esto puede llevar hasta la muerte. Y listo, y debemos tener en cuenta el control de estos sesgos, y se hace mediante un análisis intenso de tratamiento y realizar muchas pruebas de sensibilidad y de atribuir diferentes desenlaces en aquellos que perdieron el seguimiento. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la quinta propuesta, tenemos que el tipo de estudio que se utilizó es un estudio de corte retrospectivo. El título de estudio es el impacto de la bacteriuria asintomática en el trasplante renal entre enero de 2010 y diciembre de 2019 en el Hospital San Jerónimo en Montería. La pregunta problema que se utilizó es ¿cuál es el impacto de la bacteriuria asintomática en pacientes trasplantados renales? El objetivo general es analizar la incidencia de las infecciones urinarias en el primer año tras trasplante renal y su impacto en la función renal. La población diana objetivo que se utilizó para este estudio fueron los pacientes que tuvieron trasplantes renales. En cuanto al tamaño de la muestra incluida y la forma de calcularla, tenemos que son pacientes trasplantados renales mayores de 18 años en el periodo comprendido entre enero de 2010 a diciembre de 2019. La fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando se conoce el tamaño de la población es la siguiente, en donde N representa el tamaño de la población, Z el nivel de confianza, P probabilidad de éxito o proporción esperada, Q probabilidad de fracaso, D precisión. En cuanto al tipo de muestreo, como el que se utilizó fue muestreo aleatorio simple, que se realiza suponiendo que la población tiene infinitos elementos. En cuanto a este tipo de muestreo, en la práctica suele ocurrir que las poblaciones son consideradas con un número amplio de elementos, con lo cual puede equiparse a una situación con infinitos elementos. En cuanto a las variables de interés, se utilizaron las variables cuantitativas y las cualitativas. En cuanto a las cualitativas, tenemos el sexo, la edad, la fecha de trasplante, la fecha de inicio de diálisis, los días de internación post-trasplante, las complicaciones quirúrgicas, infecciones urinarias, la infección por Clostridium difficile, la función renal, después de 12 meses del trasplante. Pues para retomar con el argumento de mi compañera, voy a proceder a mostrarle las variables que se tomaron para estos estudios. En esta tabla tenemos las siguientes columnas, en el cual tenemos variables, definición operacional y los tipos de variables. Tenemos la fecha de trasplante, que fue el día que se realizó la cirugía, que es un tipo de variable cuantitativa. Para las fechas que se empezaron a realizar sus diálisis, se tomó la duración de cada procedimiento y nos da que tenemos una variable de tipo cuantitativa. Para los días de internación post-trasplante, o sea, los días de recuperación, reingresos hospitalarios, arroja que esto es una variable cualitativa. Y para las complicaciones quirúrgicas por infección de Clostridium difficile, o sea, lo que viene siendo la presencia de gérmenes multiresistentes, es una variable de tipo cualitativa. Seguimos con la función renal a 12 meses post-trasplante. Es cómo se ve evaluada la fisiología de estos pacientes que recibieron el trasplante de un riñón. Tenemos que es una variable cualitativa, una edad que nos viene arrojando también el número de años que la podemos encontrar en las indicaciones de la historia clínica, de tipo cuantitativa.
El sexo se refiere al género de los pacientes, que viene siendo cualitativa. La podemos describir, el sexo señalado en las historias clínicas, claro está. Para las técnicas de información, lo que se decidió hacer fue entrevista directa o por simple inspección durante los procesos o tratamientos de diálisis. Los instrumentos para la recolección de esta información fueron las historias clínicas de los pacientes que estaban recibiendo los tratamientos, y en el caso de las complicaciones, todos estos estudios fueron registrados para tenerlos en cuenta. La tabla donde se consolidó la información total fue esta, en el cual asumimos con las variables los resultados equivalentes, los resultados y el riesgo relativo, que fue la fecha del trasplante, que fue el día del trasplante, con la fecha de inicio, más los días de interacciones, más las complicaciones quirúrgicas. Eso nos viene dando, con la suma de la función renal a 12 meses, más la edad, nos viene dando un total de un riesgo relativo del 0,96%, que como pueden ver siempre es un poco alto. Entonces vamos a tener que por último el sexo, que sigue siendo una variable cuantitativa, podemos diferenciar los dos géneros. Para los posibles sesgos de estudios de estos mismos, los que se tuvo en cuenta fue la selección de los pacientes que estuvieran afectados por trasplante renal o que hayan presentado esta operación. Bueno, el tipo de estudio que nos correspondió fue un ensayo clínico controlado, randomizado, triple ciego. Antes de empezar a hablar como tal del estudio, tenemos que definir qué es lo que es el tipo de estudio. Entonces, un concepto que tenemos que tener muy en cuenta es lo que es cegamiento, que es una condición que se impone a los participantes para garantizar o reducir el riesgo de sesgos. Entonces, lo que se hace es que no se le informa lo que se está haciendo ni al que está administrando el medicamento. Esto contribuye a que haya mayor confiabilidad en los resultados del estudio. Triple ciego, ya que cuando ninguno de los involucrados se entera del estudio, se lleva como una etapa de blindaje, que contribuye a que el estudio no tenga sesgos. En cuanto al título del estudio, después de haber realizado una revisión exhaustiva de diferentes bibliografías y estudios realizados referentes a este ensayo, lo nombramos como ensayo clínico aleatorizado sobre profilaxis antibiótica en uretrocistoscopía flexible en Montería, Córdoba. Entonces, como tal, para entrar en contexto, tenemos que esto es una exploración endoscópica en donde se introduce un tubo delgado a través del meato ureteral. Entonces, accediendo hasta la uretra y a la vejiga urinaria, con el objetivo de visualizar cómo se encuentran los tejidos en este nivel. Además, también se pueden realizar resecciones de lesiones o tomar biopsias para realizar diferentes estudios. En cuanto a la pregunta problema, tenemos que, respecto al análisis y lo planteado en el contexto del título, tenemos que nuestra pregunta problema estaría direccionada a que si la quimioprofilaxis reduce clínicamente la incidencia de infecciones del tracto urinario en estos pacientes que han sido sometidos a esta invasividad. En cuanto al objetivo general, se basó en valorar la eficacia de un tratamiento quimioprofiláctico con 3 gramos de fosfomicina prometamol, que es un antimicrobiano efectivo, ya que esta abarca la mayoría de los agentes uropatógenos causantes de infecciones del tracto urinario, sobre todo del tracto urinario bajo, y la prevención de las infecciones del tracto urinario post el tratamiento invasivo. En cuanto a la población diana, tenemos que se evaluó con una edad igual o mayor a los 18 años. Y hablando del tamaño de muestra, tenemos 30 pacientes que fueron asignados como un grupo de control que no recibieron ninguna dosis de antibiótico, y otros 30 pacientes como grupo de intervención que sí recibieron 3 gramos de medicamento ya anteriormente dicho, que es la fosfomicina prometamol. El tipo de muestreo es un muestreo de tipo aleatorio, ya que no se le informó que se estaba haciendo esta prueba para evitar los sesgos. En cuanto a las variables de interés cuantitativas y cualitativas, tenemos que las cualitativas son principalmente antecedentes sin interés. El motivo por qué se realizó la uretrocistoscopía, debido a un control de tumor vesical, a una hematuria o a presencia de hiperreactividad vesical. Y si en esta se encontraron hallazgos de tumores o patologías previas.
Además, si el paciente presenta hábitos de fumar, si es fumador o es fumador, y el sexo que se da constancia como tal en la historia clínica. En cuanto a las cuantitativas, tenemos que el número de las citoscopías que se ha realizado en el último año con una variable de 1 a 3, las posibles interacciones patológicas en el último año con una variable de 1 a 3 y la edad de los respectivos en la historia clínica acostada. Como tal, tenemos en la técnica para la recolección de la información un método de observación directa, además de la realización de la encuesta telefónica para recoger los datos presuntivos de síntomas urinarios que nos lleven a sospechas de posibles infecciones y la respectiva asistencia al médico, donde se le harán preguntas más exhaustivas acompañadas de un buen examen físico. Como tal, aquí tenemos el instrumento para la recolección de la información y aquí tenemos una lista de chequeos ya prediseñada para el estudio. Entonces, respecto al resultado, se realizó una tabla de variables previamente analizadas, donde se abarcó que el 20% tuvieron antecedentes importantes de infecciones en el tracto urinario o alguna patología previa. En el motivo por el cual se realizó la uretrocistocopía, ya que el 90% de los casos consultaron por síntomas presuntivos de infección. Y el resultado de la ya mencionada, el 30% dieron positivos para neoplasias y el 70% infecciones por microorganismos varios. El número de citoscopías que se ha realizado en el último año, el 90% se realizan por primera vez, mientras que el 10% restante se la ha hecho entre 2 a 3 veces. Las instalaciones patológicas en el último año, el 30% tenía una patología neoplásica instalada y el 70% no tenía presencia de la ya mencionada. El hábito tabáquico que presenta, ninguno manifiesta el hábito de fumar. Y en su respectiva edad, el 50% es entre los 18 a los 21 y el 30% entre los 22 a 25 años y el 20% entre los 26 a los 30 años. El sexo representa 70% de los hombres y 30% de las mujeres. En los posibles sesgos tenemos que pueden presentar sesgos de seguimiento, debido a que en los últimos estudios clínicos de seguimiento es frecuente que algunos participantes presenten condición comórbidas que lo generen, incluso de manera no apreciable para los investigadores. Gracias. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestra explicación. Si les ha sido de nuestro agrado, de su agrado, darle un like, comentario, todo lo que queráis y nos vemos en el próximo video.